tenemos dos magnitudes en las funciones de alterna que son importantes. Una es el valor medio y la otra es el valor eficaz. El valor medio no es más ni menos que el promedio de todas las alturas de esa función en un periodo. ¿Bien? O sea, si uno lo habla del punto de vista del continuo, es la integral. ¿Está bien? Y el valor eficaz es un valor que, como les dijo Henry ayer, representa el valor de continua que produciría la misma potencia que la función de alterna. ¿Bien? Es decir, si les debe haber hecho esta igualdad, debe haber dicho, si ustedes tienen una función de alterna, que la voy a dibujar así, como si fuera una senoide, pero puede ser cualquier función de alterna, y excito una resistencia, esta es una B de t, por ejemplo, esa B de t puede ser, no sé, senoidal, puede ser cuadrada, puede ser, no sé, diente de sierra, ¿está? Cualquiera, las que se le ocurra, tiene que cumplir dos condiciones a onda de tensión o de corriente. Esto es tiempo, ¿no? Por un lado, la amplitud entre todos los ciclos tiene que ser constante. ¿Sí? El valor pico de esa tensión o esa corriente tiene que ser constante. Lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Ven? Y otra condición tiene que ser periódica. Es decir, que el periodo de la onda tiene que ser uniforme. Si eso ocurre, podré aplicar el concepto de valor eficaz. Es decir, en este circuito habrá una respuesta que será I de t, y a estos dos circuitos los voy a hacer equivalentes a si tuviera una fuente de tensión de corriente continua con la misma resistencia, en los dos casos. Acá circulará una respuesta de corriente, también de continua. Bueno, ¿de qué forma los voy a hacer equivalentes? Bueno, los voy a hacer equivalentes en potencia. Que la potencia de los dos circuitos sea la misma. Bueno, calculemos la potencia en el circuito de corriente continua. Potencia no es más ni menos que tensión por corriente. Es decir, que va a ser B por I. Y si calculamos la corriente en este circuito, no es más ni menos que, por ley de Ohm, B sobre R. ¿Bien? Es decir, que esta ecuación de potencia se puede escribir como B sobre R o B cuadrado sobre R. ¿Bien? Y ahora calculemos la potencia en el circuito de corriente alterna. Bueno, la potencia acá, hay una potencia que será función del tiempo, que será también tensión por corriente. ¿Está bien? Es decir, que eso está variando en el tiempo. No los puedo comparar algo que varía con el tiempo con algo que es constante, como es la potencia de corriente continua. Entonces, en realidad, lo que voy a comparar es la potencia o el valor medio de esa potencia variante en el tiempo, que es llamada potencia instantánea. En el caso de la corriente o la respuesta, no es más ni menos que calculada también por ley de Ohm, igual que allá, como B de t sobre R. ¿Bien?
Es un cociente por una constante. Entonces tendré la potencia media o el valor medio de la potencia como 1 sobre t, integral entre 0 y t, ¿sí? Es un promedio de esta función, que no es más ni menos que b de t al cuadrado sobre r, diferencial de t. Bien, ahora sí puedo igualar las dos expresiones. Por un lado, la potencia en continua con la potencia media en alterna. Entonces diré que b cuadrado sobre r es igual a 1 sobre t integral entre 0 y t de b de t al cuadrado sobre r diferencial de t. Bueno, como las resistencias son las mismas, se cancelan y el cuadrado pasa como raíz. Ese es el valor de corriente continua de esa fuente. Al valor de corriente continua que cumple con esa condición se le define como tensión o corriente, si fuera el caso, eficaz. Es decir, que esta tensión se le llama tensión eficaz. Bien, es la tensión de corriente continua que aplicada a una resistencia disipa la misma potencia que lo haría la tensión o corriente de alterna. Fíjense que la B de T, esa que puse ahí en la integral, puede ser cualquiera de las ondas que dibujé antes. Obviamente habría que escribirla matemáticamente a cada onda, hacer esa integral y resolver esa raíz cuadrática. Normalmente a esta cuenta se la suele denominar raíz cuadrática media, ¿bien? Y en inglés tienes las siglas de RMS, Root Mean Square, ¿bien? Normalmente los instrumentos, que la mayoría son importados, vienen con esas denominaciones. ¿Se entendió lo que es el valor eficaz? ¿Podría repetir la definición, profe? La definición, o sea, se entendió que para calcular el valor eficaz hay que hacer esta cuenta, ¿bien? Sí, sí, se Eh, entiende. esa definición viene, fíjense de dónde obtuve esta tensión, que le llamo valor eficaz, de una igualdad de potencias entre un circuito de corriente continua y un circuito de corriente alterna. Donde alterna, vuelvo a aclarar, puede ser cualquier forma de onda, periódica de amplitud constante. Y el versito sería que el valor eficaz de una onda es el valor de corriente continua que disipa la misma potencia en una resistencia que lo haría la onda de alterna. Parece un juego de palabras, pero es básicamente la igualdad esa que hemos hecho ahí. Bien. Bueno, entonces, esa cuenta es lo que tenemos que hacer para esa onda. Es una onda senoidal en mitad de periodo y cero en el resto del periodo. ¿Bien? Tiene una amplitud máxima, como ustedes pueden ver ahí, de 35 voltios y una frecuencia de 314 radianes. Si sacamos la cuenta, 314 es la frecuencia omega. Pero tendríamos que pasar a frecuencia en hertz. Es decir que
omega es igual a 2 pi por f. ¿Bien? Si hacemos eso, nos quedaría que f es igual a 50 Hz. Esa frecuencia, 50, es la frecuencia que tenemos en la red de distribución domiciliaria. Bien, en los enchufes, nosotros tenemos una tensión nominal de 220 voltios, donde esos 220 voltios es el valor eficaz de la onda, que no sabemos qué onda es, pero por definición es una senoidal, y una frecuencia de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Si calculamos el periodo, que es de esa onda, 1 sobre f, me da 20 milisegundos. ¿Bien? Por eso es que tenemos entre 0 y 10 milisegundos, medio periodo de la senoidal, y el resto, para completar el periodo de 50 ciclos, 0. ¿Bien? A esa onda le tenemos que calcular valor medio y valor eficaz. El valor medio va a ser distinto de 0, ya que no estoy analizando una senoidal pura. Si hiciera una senoidal pura, semiciclos positivo y negativo son los mismos, valor medio 0. Entonces, en primer caso, calculamos el valor medio. ¿Qué es el valor medio? 1 sobre t, integral. En este caso, hacemos la integral entre 0 y t sobre 2, porque el resto del periodo sería una integral por partes. La otra media integral vale 0, de la función senoidal. Como estoy integrando en función del periodo t, bueno, simplemente he reemplazado omega por 2πf, o en realidad 2pi sobre t. ¿Bien? Haciendo la integral del seno es el menos coseno de u sobre u', que en este caso es 2pi sobre t, y evalúo entre 0 y t sobre 2. Haciendo eso, todo ese resultado me queda valor pico sobre pi. ¿Por qué lo he puesto en función del valor pico? ¿Por qué no puse desde el comienzo, en lugar de b pico, los 35 voltios que en realidad tiene la onda? Porque es muy común hacer estas cuentas en función del valor pico. ¿Por qué? Porque si el día de mañana tengo otra forma de onda parecida a esta, que tiene un valor pico de distinto, no sé, 20 voltios, 100 voltios, el que sea, uno ya esta cuenta la hizo, entonces simplemente tiene que hacer el valor pico dividido pi y ya puede caracterizar la onda encontrando el valor medio. ¿Está bien? Profe, tengo una duda. ¿Por qué la integral se evalúa entre t sobre 2? ¿Por qué? Porque si te fijas, tenemos que hacer la integral de esta onda, ¿bien? Es decir que tendríamos que integrar el seno de, 35 seno de 314t entre 0 y t sobre 2, más la integral entre t sobre 2 y t de 0. Ah, perfecto. Gracias. ¿Está bien? Es una integral por partes. Claro, Por eso claro. es que esa parte de la integral está obviada, digamos. ¿Bien? Ya está simplificada esa parte. Bueno, a esa misma onda tenemos que aplicarle la función raíz cuadrática media que escribimos recién.
Bueno, ahí arriba está la raíz cuadrada de 1 sobre t. De nuevo, integro entre 0 y t sobre 2 porque la integral entre t sobre 2 y 0 vuelve a ser 0. De todo eso que está ahí adentro de la integral. ¿Qué es todo eso? No es más ni menos que b pico coseno cuadrado de omega t. Para el que quiera integrar el coseno cuadrado, lo busca en una tabla de integrales y lo pone ahí. Lo que hice yo fue usar una identidad trigonométrica que el coseno cuadrado se puede escribir como un medio de 1 menos el coseno de 2 veces omega t. ¿Está bien? Eso es lo que está dentro de la integral en el primer renglón. Bueno, esto es matemática, ¿bien? Hay que integrar aquí por partes, integrar primero el 1 y después integrar el menos coseno. Si hacemos eso, nos queda lo que está aquí abajo, que toda esta cuenta larga es 0 en todo momento para los límites de integración que estamos usando. Y queda que el valor eficaz, de nuevo, está puesto en función del valor pico, es igual al valor pico sobre 2. ¿Está bien? Bueno, si hiciéramos la misma cuenta, por ejemplo, en lugar de haberlo hecho para la forma de onda que tenemos en este problema, que es una media senoidal, si lo hubiéramos hecho para una senoidal completa, ¿qué habríamos tenido? Habríamos tenido que, si hubiéramos tenido, por ejemplo, una senoidal de periodo t y amplitud b pico, ¿bien? Esto puede ser una tensión o una corriente, pero en este caso vamos a suponer que es una tensión. El valor medio de esta onda es sumar las alturas positivas y negativas, o sea, el valor medio, 0. Y el valor eficaz tendría que haber hecho la raíz cuadrada de 1 sobre t integral de todo eso al cuadrado, ¿está bien? Obviamente, ¿qué pueden decir? Sí, para la onda que tenemos en el problema, que es así, ¿qué tenía? Que el valor medio era igual a b pico sobre pi y el valor eficaz era b pico sobre 2, ¿está bien? Uno puede decir, bueno, acá tengo el doble de onda, el valor eficaz es el doble que este, ¿está bien? Pero no se olviden que es una función cuadrada. En realidad no es tan proporcional así. Si tienen una función cosenoidal o senoidal pura, el valor eficaz es igual al valor pico sobre raíz de 2. ¿Está bien? Eso siempre se va a cumplir cuando la onda sea senoidal o cosenoidal. ¿Está bien? Es decir, normalmente uno más adelante va a decir siempre, el valor eficaz es el valor pico sobre raíz de 2. Pero tiene que quedar claro que eso solamente se cumple si la onda es senoidal. Si la onda cambia, cuadrada, triangular, lo que sea, la única opción de encontrar el valor eficaz es haciendo toda esa integral y esa cuenta que hicimos antes. ¿Está bien? ¿Se entendió? Para senoidal y también, profe, o solamente.
¿Cómo? Eso de que el valor eficaz es el B pico sobre raíz 2, ¿es solo para la senoidal o para cosenoidal también? Cosenoidal también. Porque las ondas senoidal o cosenoidal son iguales en el sentido de la integral a lo largo de un periodo. ¿Está bien? Eso es aplicable. En general, cuando hablo de ondas senoidales, es a ondas seno o coseno. ¿Está bien? Cualquiera de las dos es aplicable la misma relación.